Vamos a repetir eso de buenos días, bos días. Iniciamos esta mesa, Nuevos Desafíos en Cultura, y antes de hacerlo, incluso antes de presentar brevísimamente a los participantes, como es una mesa de cultura y como el gran representante de la cultura en este camino mozárabe gallego fue don Eligio Rivas, pido un aplauso para él. Seguro que don Eligio está por aquí. En la mesa está Mari Carmen Martínez Insua. Tenéis ahí lo que es. Después voy a presentar específicamente a cada uno de ellos. Está también María Azcona, representante del Ministerio. Está el gran Gonzalo Tejerina. Está Rafael, es jefe mío. Y está Isidro representando a la Federación y todo eso. Y, bueno, breve presentación. Tenemos hasta las 2. Después dejaremos un tiempo, pido que seáis justitos en el tiempo ocupado. Y eso, al final nos pasarán unas cuantas preguntas, los que queráis preguntar a cualquier representante de la mesa, menos a mí. Menos a mí. ¿Qué? Sí, que las presentéis por escrito, las entregáis aquí, pues a José Manuel o a cualquiera, y después nos la pasan aquí a la mesa. Vamos entonces ya. Voy a leer, simplemente para introducir la mesa, un breve texto que hice ayer por la tarde, que es el siguiente. Lo voy a leer para no extenderme porque yo tiendo a explayarme demasiado. Hace ya algún tiempo que algunos utilizamos la expresión cultura jacobea sin sonrojarnos. Lo hacemos tras haber dedicado años a conocer de la forma más rigurosa posible el Camino de Santiago y el mundo jacobeo en general. Yo mismo, con alguna crítica inicial, decidí utilizar esa expresión, cultura jacobea, cuando en 2008-2009 coordiné con todas las dificultades del mundo, absolutamente con todas, y con todas las prisas del mundo también, por culpa de la editorial que tenía que sacar el producto, la gran enciclopedia del camino, que subtitulé Diccionario de la Cultura Jacobea. Porque justamente la elaboración de sus 18 tomos y 3.000 entradas, como decía Quintas, me convenció de esa realidad. Estábamos ante un hecho cultural singular, observado desde el puro ámbito histórico y antropológico, y desde unas dimensiones geográficas que abarcaban y abarcan más de media Europa. Solo unos breves ejemplos. El camino y sus peregrinos generaron una visión espiritual singular del hecho de la peregrinación de la larga distancia. Crearon templos con vocación jacobea por media Europa. Cofradías, fraternidades y hospitales de peregrinos a Santiago por esa misma media Europa. Generaron una visión propia de la hospitalidad con los viajeros sagrados de esas largas distancias con esa misma extensión. Materializaron una comunión para el entendimiento más allá de idiomas y culturas y dieron forma incluso a un lenguaje propio a la hora de coincidir en cómo afrontar el viaje final, si es que es el viaje final, el del más allá, cuya prueba son los sepulcros con restos, con elementos jacobeos que cada poco tiempo se descubren desde el sur de nuestra península hasta los países nórdicos, hasta incluso Islandia. Además, el renacer del camino desde finales del siglo XIX se hizo apelando a su dimensión cultural, a esta dimensión cultural. Las propias asociaciones jacobeas surgieron en la segunda mitad del siglo XX con la investigación en materia de cultura jacobea como una parte determinante de su actividad. Y bien, hemos llegado a esta tercera década del siglo XXI. ¿Y qué nos encontramos? Pues justo con los nuevos desafíos culturales, los que esta mesa va a intentar desentrañar, con los nuevos desafíos culturales al respecto. Me pregunto, ¿está ya todo, casi todo dicho en materia de cultura jacobea? ¿Está en peligro la cultura del camino como consecuencia de la actual gran popularización de sus rutas? En materia investigadora, ¿estamos en un periodo de nuevas expectativas o de cierta relajación tras el esplendor
investigador en distintos países en las pasadas décadas y que también representa aquí nuestro querido Paulo Cauchi. En fin, seguro que algunas de estas cuestiones están también en la cabeza de los componentes de esta mesa, o sea que ahora que trabajen ellos, yo ya he trabajado. Comenzamos, vamos a seguir el orden que está en el programa, si os parece, ¿de acuerdo? Entonces empezará Isidro y acabarás tú, Mari Carmen. Empezamos entonces con Isidro Rodríguez. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de ellos. Es profesor jubilado de Geografía e Historia y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba. Bueno, asociación, la Casa de Galicia, la asociación está en la Casa de Galicia de Córdoba. Ha participado como ponente. Somos la Casa de Galicia. Sois. Desde su, además es que está muy bien, yo la conozco. Desde su asociación viene realizando una labor de difusión del Camino de Santiago en el mundo universitario cordobés a través del Aula de Naturaleza de la UCO, entidad implicada en el estudio y difusión de los valores medioambientales del Camino Mozárabe. En la actualidad es vocal responsable del área de cultura de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y en esto justamente va a centrar su intervención. Cuanto más breves podáis ser, mejor, 8, 9, 10 minutos, ya que vamos tarde, que Taís se nos ha quedado con una parte del tiempo. Venga. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Y muchísimas gracias también a los organizadores del Congreso por haber tenido pues, la gentileza de invitarme. En este caso acudo como peregrino y también como miembro de una asociación. Voy a hablar desde las asociaciones y desde la Federación Española, puesto que se me ha encargado de llevar a cabo un poco el área de cultura que está de reciente creación. Simplemente voy a hablar con la máxima rapidez que pueda. Bueno, quería decir también que esto que voy a decir se esbozó brevemente en la última asamblea anual de la Federación Española que se celebró en Valencia. Voy a hacer detallarlo un poquito más y comunicar lo que se pretende hacer como nuevo desafío desde la Federación Española. Bueno, aquí hay un reto desde la Federación, que es impulsar la cultura jacobea desde la propia Federación. Pero estoy buscando tres objetivos concretos sobre los que estamos trabajando. Uno, sobre el patrimonio documental, sobre el patrimonio cultural inmaterial, fundamentalmente, y un tercer apartado, conexión Universidad y Camino de Santiago. Bien, desde el punto de vista del patrimonio documental, estamos creando ya un corpus documental histórico, que es una especie de repositorio de documentos históricos que pueden ser consultados fácilmente por todos aquellos que estén interesados en el fenómeno jacobeo. Todo este trabajo, todo lo que voy a decir, se va alojando en la web de la Federación Española, que está aquí. Y tengo que decir también que el trabajo no es solo mío, sino que va en coordinación con el área de cartografía y caminos, porque al final todo esto va a ir reflejándose en los caminos, en la cartografía, y el área de la página web que llevan Pilar y Josécho. Bien, este repositorio documental, que aparece aquí, vamos a ver, aparece en la página web, está accesible para todo el mundo, aquí, se va clasificando en temario, un temario donde aparecen una serie de temas agrupados, un poco temas comunes de cada documento que ahí aparece. Y a través de la entrada al temario se facilita el acceso a un documento concreto y ese documento lleva una ficha y unas imágenes. La ficha, por ejemplo, pues sería esta. Tengo que decir que esto está todo basado en los archivos españoles en red, en el portal del Ministerio de Cultura, en pares. Se ha cogido la selección de documentos, hasta ahora los que están transcritos, los que están publicados, no transcritos, sino los que están publicados en imágenes, con su ficha correspondiente. Y, de la misma manera, también aparecen las imágenes. En este caso, bueno, pues se trata de una carta de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, en la que prohíbe tajantemente, por cuestiones políticas y de guerra, prohíbe tajantemente que entre ningún francés, ni siquiera aunque vaya vestido de peregrino, durante una temporada. ¿De acuerdo? Todo esto está, como repito, en la página web con una serie de documentos. Conflictos entre estados, donaciones, falsos peregrinos, fiestas de Santiago. Cada uno de ellos tiene todos los documentos que ahora mismo se han podido recaudar. En este caso son dos. Se han podido recoger del portal Pares. Bien, otra de las líneas en las que estamos trabajando, y repito, están accesibles a cualquiera, en cuanto al patrimonio documental bibliográfico. En este caso, se hace una conexión desde la página web pues, al Instituto de Recherche Pierre, el Instituto de Investigación Jacobea de Francia, y
Desde aquí se accede directamente a la página web, como podéis ver, a la página web suya, y se seleccionan los documentos relacionados con el Camino de Santiago que se quieran ver. Aquí, por ejemplo, bueno, pues este aparece por aquí. Creo que este está puesto por Denis Pericard, que está por aquí, este nos acompaña hoy. Son de fácil acceso y de fácil documentación. Es una manera, por tanto, de acercar toda esta documentación bibliográfica a cualquiera que entre en la página web de la Federación Española, que, repito, no tiene por qué ser un estudioso profundo, sino cualquiera interesado o curioso. Lo mismo aparece con el Instituto de Francia, con la Biblioteca Mazarina o con Galiciana. Y sigo avanzando con la mayor rapidez. En cuanto al patrimonio cultural inmaterial, ¿qué se está trabajando? Pues se está trabajando en la realización de un corpus general, una especie de base de datos, sobre rituales festivos relacionados con el culto a Santiago. En ese documento que ahora voy a enseñar rápidamente, aparece primero, si ese ritual, esa fiesta, por ejemplo, de Santiago, estamos trabajando sobre España, sobre la península, sobre España concretamente. Si ese documento, si esa fiesta está vigente o ha desaparecido, si está en riesgo, en qué provincia está, la localidad, el tipo de fiesta o de ritual que aparece, la denominación, una descripción breve y una serie de georreferencias. Y esto pues lo enlazamos aquí. Fijaos, todos los que hay ahora mismo, se está trabajando ahora mismo, tenemos completa Andalucía y Extremadura. Entramos ya en Castilla y León. Pueblo por pueblo, incluso barrio, a veces en algún barrio concreto de alguna localidad que está completamente perdida. Y, por ejemplo, rituales festivos. O cualquiera, por ejemplo, por poner uno, en Almería, puesto que está aquí la presidenta de Almería, en Turre, fiesta del barrio de Turre el Viejo, un barrio. En el barrio gitano de Turre el Viejo aparece una descripción, se celebra esta fiesta, tiene su nombre, su origen en el nombre de Santiago, que es un nombre muy común entre la etnia gitana de Turre. Cada familia de Santiago montaba un tablao flamenco en su puerta, se iba desarrollando, los vecinos acudían y se celebraba esto, y se procesionaba al santo. Lo mismo ocurre con leyendas que aparecen por aquí, por ejemplo, esta leyenda en la comunidad autónoma, en Jaén concretamente, en Santiago de Calatrava. La leyenda Santiago ayuda a un vecino acusado fácilmente. Todo esto aparece, se está haciendo un corpus documental, repito, sobre este tema, no solamente rituales festivos, sino leyendas. Y lo mismo, ámbito nacional, comunidades autónomas y provincias. Esto está previsto su inclusión en la página web y en los mapas del IGN. Localizando, cada entrada tiene una geolocalización concreta, de manera que luego cualquiera que pueda pinchar en el IGN aparece el sitio y toda la documentación que hay. Perfecto, no hay tiempo. Bien, y finalmente, bueno, y creo que sea lo más rápido posible, el otro apartado, que es el tema de universidad y camino. Creemos que es interesante, es muy importante que las asociaciones, desde la propia federación, tengan un contacto lo más fluido posible, lo más cercano con las universidades de referencia de su entorno, de su territorio. En el caso nuestro, hablo en este caso desde la Asociación de Córdoba, lo venimos desarrollando desde hace ya muchos años y puedo deciros que da unos frutos increíbles. ¿Vale? Nosotros establecimos un convenio con la Universidad de Córdoba hace ya pues, aproximadamente 9 años, se va renovando y se aprovecha muchísimo de lo que ahí aparece. No solamente en el aspecto cultural, sino también en el aspecto material. Por ejemplo, hemos señalizado gran parte, todo el término municipal de Córdoba, que son casi 50 kilómetros, con monolitos gracias a la ayuda de la Universidad de Córdoba, sin costar un duro. Luego cada ayuntamiento ha ido señalizando lo suyo, pero ahí aparece. Y nosotros lo que proponemos es que de alguna manera desde la federación, y estamos abiertos a eso, se llegue a acuerdos con universidades para trabajar el tema de la cultura a través de trabajos de fin de grado, por ejemplo. En Córdoba ya hemos hecho algunos de ellos, se han hecho ya varios. Mañana precisamente un compañero mío, también socio nuestro, profesor de la universidad, va a dar una conferencia con un chico que está terminando un trabajo de fin de grado en Córdoba. Programa de posgrado, créditos. Es decir, intentar conseguir, que no es difícil, que las universidades están abiertas, de verdad que sí, a que si un chico, un universitario quiere realizar el Camino de Santiago, quiere realizar un trabajo concreto sobre el camino y realizarlo, tenga la posibilidad de obtener algunos créditos académicos, aunque sean pocos. Eso es interesante y creo que se puede conseguir. Programas específicos, salidas, jornadas jacobeas, ciclos de conferencias, etc. Nosotros desarrollamos, aquí lo tenéis, varios ciclos de conferencias en la Universidad de Córdoba, en este caso relacionados con ciencias, pero que dan muy buen resultado. Y incluso, bueno, pues acuerdos de colaboración, exposiciones, puntos de información al peregrino universitario. En el aulario de Rabanales de la Universidad de Córdoba tenemos un punto de información donde esto se está trabajando continuamente. El peregrino llega, el estudiante llega, se le informa, acude al camino y luego, si quiere, realiza un trabajo sobre el camino.
Es decir, hablo en este caso más concreto desde la experiencia que tengo más cercana de mi propia asociación. Creo que son experiencias que vale la pena tenerlas en cuenta y que vale la pena poner en marcha y que al final dan su fruto. Bueno, pues esto es un poco todo lo que estamos tratando de hacer desde la Federación Española. Muy resumido, muy en síntesis, porque el tiempo apremia. Espero no haberme pasado mucho, Manolo. No. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos visto que eso es trabajar por el camino y por la cultura. Y si trabajamos por el camino y la cultura, estamos trabajando por la cultura en el propio camino como tal. Rafael Sánchez Bargiela, que voy a leer sus datos, también nos va a hablar un poco desde la perspectiva de la Asociación Galega de Amigos do Camiño en este mismo sentido. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago. De 1989 a 2006 fue director del Museo, Biblioteca y Archivo del Concello de Ponteareas y se traslada ese año, estoy traduciendo el gallego, soy torpe, pero en fin, se traslada ese año al municipio, al Concello de Tui, donde continúa desarrollando su trabajo en la actualidad. Entre 2014 y 2019 desempeñó el cargo de director gerente de la Sociedad de Xestión do Plan Xacobeo. Fue profesor, tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, de Pontevedra entre los años 2011 y 2014. Es autor de una decena de libros sobre temas de historia y patrimonio centrados en varias localidades gallegas, así como de numerosos artículos publicados en revistas de estudios e investigación y de innumerables artículos en la prensa diaria centrados en temática local, siempre desde una perspectiva de historia y cultura. Es responsable también de un blog sobre la historia de Tui denominado Tudensia desde 2008. Desde hace 3 años forma parte de la, como decía, de la Junta Directiva de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, AGAPS, y colabora además también con la revista Peregrino y ha realizado diversos artículos de investigación sobre el camino portugués, centrados especialmente en los relatos de viajeros y peregrinos por esta histórica ruta, o sea que de cultura sabe. Venga. Muchísimas gracias. Pues agradecer sobre todo pues, a los organizadores de este 13º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobias la invitación a estar aquí. Una invitación que viene, aunque sé poquito comparado con la mayoría de vosotros sobre la historia y sobre la cultura del camino, pero sí que sobre todo lo que sé es de la acogida, la hospitalidad y la amistad que he aprendido y que he conocido yo en estos años que llevo vinculado a, pues, bueno, a la gestión del Camino de Santiago. En este sentido, pues, reitero mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación a los organizadores de este congreso por el contenido del mismo. Yo creo que para la intervención que yo quería hacer, que bueno, la hago, como decía, formo parte de AGAS, de la Junta Directiva, pero no vengo a hablar de la actividad de AGAS. Yo quería hacer un poco aquí dar unas notas o unas reflexiones de las inquietudes que a mí en este momento tengo. Me parece que es importante que deberíamos reflexionar y profundizar alrededor de la gestión del camino de Santiago en su aspecto cultural. Creo que la intervención antes de Jesús Sánchez Adalid puede ser una buena introducción a todo esto que hemos hablado. Y a mí había una palabra que decía en su intervención, que era esto de que somos custodios del camino, somos custodios de toda esta cultura jacobea. Y ser custodio significa que es una persona o una institución que mantiene con toda seguridad unos valores para otros. A mí me parece muy interesante esta apreciación de ser custodios de unos valores, mantenerlos con seguridad, unos valores para transmitir para los otros. Porque cultura es todo. Cultura, si vamos a la etimología de la palabra, cultura es el conocimiento y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de los siglos. Cultura es todo lo que expresa, lo que manifiesta la actividad humana. Y un camino con tantos siglos de historia tiene tantas expresiones culturales y que todo puede manifestarse o puede expresarse como algo de cultura, condicionada por el territorio, condicionada por la persona, por las circunstancias sociales y políticas de cualquier momento, pero sí que el camino es una cultura. Y al hablar del camino estamos hablando sobre todo de una cultura que
que es una cultura común a lo que es la civilización europea, a lo que es Europa. Hoy casi ya podemos decir que es ya una civilización, una cultura casi mundial, o que tiene unas conexiones entre todos los continentes, como todos sabemos y vivimos y experimentamos todos los días. Por tanto, estamos hablando de un proceso vivo. Estamos hablando de que hablar y profundizar y trabajar sobre la cultura significa profundizar y trabajar sobre algo vivo. Y a veces tenemos un poco la tentación de entender el Camino de Santiago como algo, no sé, establecido, como algo que no debe cambiar, como algo que hemos recibido y que tenemos. Y eso es imposible, eso es querer ponerle puertas al campo, porque donde actúan las personas, donde intervienen los individuos, esto está en una evolución constante. Tampoco, no podemos vivir, al hablar del Camino de Santiago y de los valores culturales, en un bucle melancólico diciendo lo que fue y lo que ya no es. No, tenemos que dar respuesta a los retos que nos plantea, pues, la afluencia de tanta gente, que muchas veces ponemos entre interrogantes, y que es cierto y debemos seguir haciéndolo, si tienen esa condición de peregrinos o tienen otros intereses u otras actitudes. Pero no podemos ni condenarlos ni podemos abstraernos de ellos, sino que se trata de convivir y de mantener un poco de entre nosotros, hacer esta función de custodios, ¿no? De mantener con seguridad estos valores. El Camino de Santiago, pero por otra parte, es una demostración viva de que la historia, la cultura, en el sentido tradicional que todos entendemos, es algo que también tiene una dimensión que podemos decir práctica, una dimensión efectiva, porque da de comer a mucha gente y da recursos y da capacidad económica y de proyección, de exposicionamiento a territorios, a localidades. Por tanto, son todos cuestiones que tenemos que a mí a veces al oír hablar o hablamos, a mí me dice, somos un tanto culturetas, ¿no? Nos dicen a veces, en este mal sentido, ¿no? Y tenemos que un poco establecer líneas y de trabajo, etcétera. Sobre esto y sobre esta misión nuestra de custodios, y que insisto, me gustó la palabra de Jesús Sánchez Adaliz, hemos trabajado, se ha trabajado a lo largo de estos años, muchísimo sobre la protección de todos los valores y de todo lo que significa el patrimonio cultural material del Camino de Santiago. Tenemos varios caminos en España, en Francia, son patrimonio mundial, todos los otros caminos o están declarados BIC o son bienes catalogados, etcétera, etcétera. Pero tenemos que trabajar, y a mí me gustaba mucho lo que ahora decía Isidro. Yo creo que ahora tenemos un gran reto por delante, sobre todo en este momento de tanta afluencia, de tanto rebumbio sobre el Camino de Santiago, de trabajar un poco sobre los temas de los bienes inmateriales. Y yo creo que este tiene que ser el gran objetivo o el gran reto de los bienes relacionados con lo intangible, con lo inmaterial, con los valores dentro del Camino de Santiago. Y creo que en este sentido, este año que se cumplen los 20 años de la Convención Europea, de la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, creo que tenemos que incidir en este sentido. Isidro hablaba aquí de las fiestas y de las leyendas, y yo creo que el papel que puede desarrollar la Federación Española y las asociaciones que estamos aquí sobre la conservación de estos tesoros vivos y que muchas veces están vinculados a personas concretas que mantienen estos tesoros y que, por tanto, tenemos que recogerlos, tenemos que documentarlos, tenemos que, antes de que estas personas fallezcan, de estas personas, no perdamos esos elementos de comunicación. Yo creo que se trata, como dice esta propia convención o la ley española que transpone al ámbito español y después las distintas leyes autonómicas, algunas que lo tienen recogido, como es el caso de la que afecta aquí a Galicia. Hay que identificar, documentar, valorizar, transmitir de manera formal e informal. De manera informal se está haciendo muchísimo. El papel, por ejemplo, que Hospitaleros Voluntarios tiene para la transmisión informal de esos valores me parece fundamental. Y también pero también creo que he llegado el momento de que planteemos que los valores o lo que significa el Camino de Santiago, por esa dimensión que tenga, entre también dentro del ámbito del currículum educativo, que tantas veces lo hemos dicho y no se ha planteado. Yo creo que hay que trabajar en este sentido. Sé que se está haciendo, que está
la posibilidad de la declaración de que la acogida tradicional del Camino de Santiago sea incluida dentro del patrimonio cultural y material y sea declarado como una de las manifestaciones de ese patrimonio. Yo creo que, a mí no me gusta lo del nombre, creo que me gusta mucho más que se llamase la hospitalidad más que la acogida, porque creo que es un término mucho más jacobeo, hospitalidad, que acogida, porque además hospitalidad tiene una proyección y una dimensión actual muy grande, porque hace presente que los valores del Camino de Santiago son valores que inciden en la sociedad actual, porque sabéis lo que significa hospitalidad etimológicamente: amor al extraño, al de fuera. Y eso hoy tiene una lectura muy importante para la sociedad actual, de todos los valores pues, de integración social, del antirracismo, cosas por el estilo. Yo creo que tenemos que trabajar en esta línea y no centrarnos únicamente, como digo, que no sé cómo está la tramitación concreta en estos momentos de esto de la acogida tradicional, pero me parece muy importante que se ampliase a todo lo que significa el patrimonio cultural y material vinculado con el Camino de Santiago, porque nos haría ver un poco la potencia que tiene el Camino de Santiago como con esta dimensión europea, esta dimensión mundial, donde estamos transmitiendo, porque los elementos de leyendas, etcétera, vemos que se identifican en todas las partes. Por tanto, el Camino de Santiago puede ser también una respuesta a este proceso, a la crisis de este proceso de integración europea. Por tanto, la firma de esta mañana la aplaudo muchísimo, porque me parece que hacemos nuestra pequeña contribución desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, a la construcción de este proyecto común de valores de integración europea, y también la potencia que tiene el Camino de Santiago como valores en este momento de crisis social o de tantas veces que nos están hablando. Yo creo que es una gran escuela de vida en común, una gran escuela de ciudadanía, el promover y el potenciar todos estos valores del Camino de Santiago. Dicho así, corriendo y sin parar. Continuamos. Bueno, al final decía Rafa que la cultura, ¿no?, difícil de definir y tal. Yo creo que después de lo que él dijo, creo que todos lo tenemos claro. La cultura es memoria es cultura. Gonzalo Tejerina Arias, sacerdote agustino, es natural, es el siguiente participante, es natural de León, licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Ha sido profesor en varios centros universitarios y desde hace años en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde es catedrático de Teología Fundamental y de la que ha sido decano también en 3 periodos. Ha dirigido varias revistas de pensamiento filosófico y teológico y es autor de más de 100 títulos, libros y artículos en el ámbito de la antropología cristiana, la teología de la fe, el diálogo interreligioso y el diálogo del cristianismo con la cultura. Ha impartido cursos, cursillos y conferencias por toda España y en muchos países de Europa, América y África. Ha impartido estos cursos. Durante años, con un grupo de jóvenes, ha trabajado como hospitalero voluntario en varios albergues del Camino en la diócesis de Astorga. En los últimos veranos ha trabajado en la acogida humana y religiosa en la Catedral y en la Oficina del Peregrino de Santiago. Ha participado como ponente en cursos de verano sobre temática jacobea y en otros muchos encuentros de estudio sobre el fenómeno de la peregrinación y el Camino de Santiago, entre ellos los congresos internacionales de asociaciones jacobeas como este, de Ponferrada 2006, Zaragoza y Zaragoza 2008. Es autor de varios trabajos sobre la peregrinación jacobea desde un punto de vista antropológico, espiritual y religioso. Y creo que por ahí va a ir su intervención. Gonzalo Tejerina. Sí, todo para ti. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy cordial y por delante mi agradecimiento más convencido a la invitación a estar con ustedes en este congreso, ¿no? Para mí muy grato, porque es grato hablar del camino y es muy grato hablar del camino para personas o gentes del camino, como ustedes. Bueno, yo voy a hablar en ese ámbito que ha quedado más o menos aludido en esta presentación, ¿no? Como profesor de cuestiones de filosofía, de teología, voy a abordar, aunque sea con mucha brevedad, lo que está significando hoy la peregrinación y, en concreto, el Camino de Santiago en nuestro contexto europeo y particularmente español. Una breve consideración sobre la naturaleza y significado antropológico de la peregrinación, buscando
su profundo valor humano y espiritual, en razón del cual tanta importancia ha tenido siempre la peregrinación en la historia de la humanidad. ¿Y por qué, lejos de desaparecer, en una sociedad como la española hoy, que vive un serio descenso en las convicciones y prácticas religiosas, la peregrinación ha experimentado un auge inusitado? ¿A qué profundos procesos o estructuras anímicas o espirituales responde la peregrinación, que lejos de desaparecer en una sociedad fuertemente secularizada, crece constantemente, contradiciendo el signo evidente de una creciente indiferencia religiosa en nuestro país, como antes lo ha sido en todas las sociedades europeas? En la naturaleza íntima de la peregrinación creo que podemos contemplar, y aquí creo que está su clave fundamental de comprensión, cómo en la peregrinación se realizan algunos caracteres sumamente importantes del ser humano hasta constituir un ejercicio verdaderamente humanizador. La peregrinación es símbolo y a la vez realización concreta de la condición del hombre de homo viator, ser andante bajo el signo de la esperanza, en pos de algo que en lo ordinario de la vida no se tiene y sin embargo posee un valor grande, y por ello se pone en pie bajo el signo de la esperanza, se hace el camino el hombre para encontrarlo. Esto es el hombre, en lo incompleto y en la apertura permanente de su finitud, necesitado de realidades de valor no poseídas, que es menester buscar y alcanzar con empeño y esperanza, aunque esas realidades no sean absolutamente ajenas al propio yo y algo se lleve de ellas en el fondo de uno mismo, pero lejos de la conciencia actual, siendo también, por tanto, necesario el viaje interior, el viaje hacia ese fondo personal para encontrarse con la propia verdad que ha de nutrir el yo concreto y actual. Esta condición de homo viator, de buscador de realidades que enriquezcan el yo personal, es natural en el hombre y, sin embargo, no siempre se asume. Es decir, la necesidad de hacer un camino, de vivir como verdadero viandante en pos de la verdad y el valor que humanizan, está, como todo en el hombre, bajo el signo de la libertad. En el ser humano todo está dirigido como invitación a la propia libertad personal. Y la necesidad personalísima de hacer un camino hasta el encuentro de realidades de valor con las que colmar el propio yo tiene que ser libremente asumida, incluso cuando se trata de la propia verdad personal que habita en el fondo del propio yo. El hombre tiene que dedicarse a buscarla expresamente en la correspondiente decisión de su libertad. El hombre tiene que hacer un camino de realización personal, pero no lo hará, de hecho, si no se decide expresamente a hacerlo. Porque podemos quedar bloqueados en la rutina, prisioneros de la indolencia, la rutina o el temor, clavados en una situación dada, sin un camino, un proceso ascendente de humanización. De hecho, los hombres huimos con frecuencia de nuestra condición viandante. Nos apegamos estáticamente a lo dado, y en esta tensión en la que se encuentra el hombre, necesitado hacer un camino hacia la verdad y el valor, seguir su marcha de desarrollo personal, pero por otro lado, debiendo tomar la decisión expresa de buscar esperanzadamente la verdad y caminar con ella en contra de las inercias de lo cotidiano, cierta pereza, el temor a perder lo que ya tenemos. Esta tensión es constitutiva en el ser humano, naturalmente viandante, pero amenazado siempre por la tendencia al inmovilismo, y en ese forcejeo ha de prevalecer esforzadamente el dinamismo, alentado por la esperanza,
que saca a la búsqueda de bienes y valores más allá de la tendencia a la estaticidad que bloquea todo crecimiento ulterior. En esta pugna en la que se ventila el logro o el fracaso personal, la peregrinación se convierte en figura, una interpelación y un estímulo fundamental. Necesitado de impulsos, de experiencias que sirvan de precedente y de compañías para el camino, la peregrinación desde siempre ha sido un recordatorio poderosísimo de la condición de homo viator sustantiva en el hombre. El peregrino no es un viajero cualquiera. El peregrino no es un vagabundo, tampoco es un turista. Es un viandante que, sostenido por la fe y la esperanza, camina con tesón y generosidad hacia valores superiores. Nada nos puede identificar mejor con nuestra naturaleza peregrina que la peregrinación que recuerda y realiza de modo sobresaliente esa condición de buscador de objetivos de valor que enriquezcan y que es propia del hombre. El viajar al lugar del valor es un símbolo fundamental para el espíritu porque describe lo que es el movimiento principal del espíritu mismo. La peregrinación de este modo se convierte en un arquetipo del alma del individuo y de las comunidades humanas. Que todas las religiones, a su manera cada una, coincidan, sin embargo, todas en el cultivo de la peregrinación, es por razón de esta natural condición viandante del hombre. De tal modo que en realidad las religiones asumen y dirigen esa identidad peregrina del hombre hacia lo sagrado, en quien pueda hallar la meta insuperable de sus pasos. La peregrinación evidencia y ejemplariza la conciencia activa del ser humano, de su limitación, que lleva al propósito de hacer esforzadamente el camino para encontrarse con la realidad valiosa. Dejando atrás el entorno que es propio y en el que el hombre se mueve, nos movemos con relativa seguridad, se emprende un viaje que en la definición ideal, a mi juicio, se debería hacer a pie. Por eso, también, según mi parecer, presentan especial interés las peregrinaciones que hoy, en la era de la mecanización, se siguen realizando a pie, en primer lugar, evidentemente, el Camino de Santiago en sus diferentes rutas. La marcha a pie es un elemento esencial de la peregrinación en el sentido plenario de esta. Y aquellas rutas que siguen permitiendo hoy este caminar se presentan ante nosotros como forma fundamental y preciosa de peregrinación que ofrece la posibilidad de hacer esta experiencia de la distancia, la naturaleza, el esfuerzo, las penalidades del caminar largo. La peregrinación reduce a lo esencial la posesividad porque impone una ruptura del vivir ordinario y esta quiebra es un acto de libertad del hombre sobre las formas de vivir diario como sujeto soberano por encima de ellas. De este modo, la peregrinación abre un tiempo para la superioridad espiritual del hombre. Ciertamente, así no podríamos vivir todos los días. En su ubicación social, la vida demanda otro sistema de uso de los medios materiales. Pero para tomar conciencia de la relatividad de todo ese utillaje que manejamos diariamente, para librarnos de su probable dictadura, para alumbrar una libertad, para hacernos también más solidarios con hombres más necesitados, el despojamiento material que impone la peregrinación es un altísimo y valiosísimo elemento humano. Voy terminando. En estas experiencias, la peregrinación se constituye en vía de purificación, espacio sin duda de una catarsis espiritual,
para abrazar realidades consideradas por la persona misma de importancia grande. La peregrinación, además, y termino ya, se sitúa en la lógica del sacrificio necesario en la vida humana, que solo se puede vivir auténticamente con algún coeficiente de renuncia que reclama el cultivo de realidades superiores. No hay vida espiritual, batalla en pro de la más alta realización personal del hombre sin negación, sin ascesis. Y de este requisito ordinario es metáfora y resorte la peregrinación que se vive o se puede vivir como práctica concreta de la necesaria liberación para alcanzar y gozar más lo que se estima más valioso. Termino aquí. Me hayan disculpado que me haya pegado mucho el papel para no perder mucho el tiempo y lo dejo aquí. La segunda parte, en ella me remitía ya más expresamente al Camino de Santiago. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Increíblemente vamos bien de tiempo. Vamos cubriendo etapas bastante ajustadas, bastante bien. Es el turno ahora de María Azcona, que es licenciada en Historia y diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid, con una investigación sobre la gestión del patrimonio arqueológico fortificado en la submeseta norte. Desde 2008 forma parte del cuerpo facultativo de conservadores de museos, en el que ha desempeñado los puestos de responsable del Departamento de Difusión del Museo Nacional de Antropología y jefa del Departamento de Difusión del Museo del Traje. Desde 2015 lleva a cabo su labor profesional en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte, donde es actualmente subdirectora adjunta. Desde su incorporación a la Subdirección General en 2015 ha coordinado, entre otras tareas, la Secretaría del Consejo Jacobeo, participando en todos los proyectos formativos y técnicos que se han impulsado desde este órgano, desde el Consejo Jacobeo. María, cuando quieras. Muchas gracias. ¿No sé si está encendido? Sí. Pues nada, muchas gracias a la Federación por la invitación, a Jorge por el trabajo conjunto y la buena disposición siempre que tiene hacia nosotros. Y bueno, después de la conferencia magistral del profesor Tejerina, yo voy a hablar de cosas más pedestres porque, bueno, de los proyectos que estamos haciendo en el Consejo, que hemos hecho, porque también querría hacer referencia a, brevemente, aunque son nuevas perspectivas en cultura, pero también quería hablar brevemente de los 2 últimos años que hemos tenido, 2 años muy intensos en el Jacobeo doble. Y no quería dejar pasar también el hecho de que la Federación ha estado muy presente en algunas de las actuaciones que hemos llevado a cabo desde el Consejo Jacobeo, como por ejemplo la difusión entre los albergues gestionados por la Federación de las historietas jacobeas, que como les comenté el año pasado en Madrid, es este proyecto que inició el Consejo con la ilustración, los carteles y los cómics realizados por 15 artistas españoles, comisariado por José Tenoga Martínez, que hicimos una tirada muy grande para que en teoría debería haberse distribuido en el verano del año 20, que no pudo ser, por supuesto, y ya lo distribuimos en el año 22. Hicimos una tirada grande que ha estado por varios albergues españoles de muchas comunidades autónomas, tanto los carteles como los cómics, que tienen allí las fotos que ustedes mismos nos han ido mandando a la Secretaría del Consejo. Y luego, por otro lado, por supuesto, la exposición Carteles para un Camino, que también les expliqué el año pasado en Madrid y que comenzó, es un proyecto también comisariado por José Tono, que expande las historietas jacobeas hacia una investigación sobre el cartel jacobeo y del Camino de Santiago desde el siglo XIX hasta nuestros días, que se presentó presencialmente en la Biblioteca Nacional en el invierno del año 2021 y que luego ha itinerado por España, por 10 comunidades autónomas, 10 ciudades, desde octubre del año 21 hasta julio del año 22. Y quería, sobre todo, también agradecer la presencia siempre de las asociaciones en todas las inauguraciones en las que hemos estado presentando la exposición. Y luego, tras ella, hicimos un pequeño cuestionario
tanto a las comunidades que habían participado como también lo enviamos a las asociaciones que habían estado cerca de esos lugares donde se había desarrollado la exposición. Entonces, bueno, recibimos varias respuestas suyas que les agradecemos mucho porque nos ayuda también a conocer sobre qué impacto ha tenido las actividades que hemos hecho y sobre todo también pues, ir programando actividades para el futuro que sean de utilidad. Y bueno, pues quería comentar eso sobre... y luego también que hablábamos ayer sobre el tema en el cóctel, sobre el tema de la educación y del relevo generacional, que es también un poco lo que vengo a hablar hoy. No quería dejar pasar, recordarles que hemos hecho este libro interactivo para alumnos de primaria, se llama 5 en el camino, sobre los caminos del norte. Hace unos años hicimos un recurso interactivo también sobre el camino francés. Y el año pasado lo hicimos sobre los caminos del norte, de 5 chavales que hacen el Camino de Santiago. Y bueno, creo que es interesante que se conozca también por si les puede ser de ustedes de utilidad o en los colegios de alrededor, como sé que hacen actividades también en los colegios, pues también podría ser un recurso interesante para que puedan trabajar con los chavales e irles iniciando en el tema del Camino de Santiago. Ahora mismo les comento lo que estamos inmersos. Por un lado, el informe de evaluación del bien patrimonio mundial, que miro a la directora general porque es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con todas las 8 comunidades autónomas que tienen tramos declarados Patrimonio Mundial del Camino de Santiago. Los informes que nos pide UNESCO se hacen cada 6 años. Este año toca nuestra zona, que es Europa y América del Norte, y como no puede ser de otra manera, es un trabajo que tenemos que hacer en colaboración con las 8 comunidades autónomas en los que pasan tramos declarados Patrimonio Mundial. Se trata sobre todo de un informe de autoevaluación, de conocer cómo está el Camino de Santiago y tomar decisiones y medidas al respecto para el futuro. Entonces, bueno, estamos haciendo primero una recogida de datos y posteriormente pues, estableceremos unas conclusiones sobre cómo están los tramos declarados Patrimonio Mundial en relación a ciertos parámetros que nos solicita UNESCO y a la Declaración de Valor Universal Excepcional, que es en lo que se basa la declaración de estos tramos del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial. Y luego quería comentarles también un proyecto que estamos iniciando ahora mismo y que también está dirigido a los jóvenes y que, bueno, pues que también intentamos desde el Consejo Jacobeo en muchas ocasiones realizar proyectos que se dirijan no solo a los niños, sino también a los jóvenes, en este caso en edades entre 15 y 25 años, para también, sobre todo, tiene tres objetivos que les marco allí, pero sobre todo lo que le pretendemos es, desde nuestra modesta alcance, es conseguir una mayor implicación de los jóvenes en el camino y que lo entiendan como una realidad cercana y que les puede servir no solo para el desarrollo personal, cultural, sino también incluso en un futuro para el posible desarrollo profesional. Entonces, bueno, la idea del proyecto Palabras a un Camino, que como les digo estamos presentando y empezando ahora, es sobre todo crear un espacio en el que los jóvenes se puedan expresar libremente y se impliquen de manera activa. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la música y la creación poética, musical. Les comento, ¿con qué elementos? Pues efectivamente la palabra y la música. Queremos trabajar sobre la poesía, sobre la letra. Empezamos siempre con la idea del rap, que nos parecía como lo más cercano a los jóvenes, pero hemos ido expandiendo ese objetivo y queremos que no solamente se traten ritmos urbanos que tengan que ver, en el que podamos meter letras relacionadas con el camino, sino también lo vamos a mezclar con ritmos tradicionales, con experimentación de fusión entre tradición y ritmos más modernos. Y queremos que de ahí salgan unas creaciones musicales que posteriormente en un futuro puedan, que queremos hacerlo así, después del verano, hacer un concurso entre jóvenes que vivan cerca del camino y que puedan hacer creaciones musicales en torno al Camino de Santiago con letra y con música de su creación. La primera fase, que la hemos llamado Calentando Motores, va a empezar ahora en el mes de mayo. Y se va a realizar en 4 localidades. Hemos preguntado a las comunidades autónomas quién quería participar y han sido Galicia, Asturias, Navarra y Aragón las que han querido participar. En esta primera fase nos hemos dirigido únicamente a las comunidades del Consejo Jacobeo porque queríamos empezar por algo, porque tenemos que escalar el proyecto. La segunda parte, la del concurso, estará abierta a cualquier joven que viva cerca del camino y que le apetezca participar.
se va a realizar en el mes de mayo en esas 4 localidades, Mondoñedo, Las Regueras, Villena y Castillo de Jaca, una actividad que durará 1 día y medio, en el que se invitará a los jóvenes que quieran participar. El proyecto lo va a desarrollar una empresa que tiene experiencia en el trabajo con la música y con la palabra. De hecho, ellos tienen un estudio de música y de grabación ambulante, que es una caravana que van a trasladar a estas localidades, y los chavales que quieran participar podrán acercarse, se grabarán sonidos del pueblo, se grabarán sonidos del camino. Estamos contactando también con agrupaciones folclóricas musicales locales que también aporten esos sonidos y que luego en la caravana se puedan mezclar con ritmos más actuales, con poesía, con textos que ellos mismos creen sobre el camino, sobre su realidad también personal y su relación con lo que les puede inspirar el Camino de Santiago. Vale, estoy terminando ya. Y entonces la idea es que se creen pequeñas composiciones musicales que luego haremos un disco que será digital. Pero bueno, la idea es que participen los jóvenes de esa manera, en un lenguaje que creemos que pueden entender mejor, e ir introduciéndoles y mostrándoles una visión del camino como algo que es suyo, que es su patrimonio, y que les puede no solo servir, como decía antes, de forma cultural, personal, sino también incluso profesional en un futuro. Con respecto al proyecto, que bueno, ya les digo que lo estamos comenzando, esperamos presentar los resultados en el próximo consejo, y luego con lo que se ha hablado aquí sobre el tema del patrimonio inmaterial, comentarles también que hemos iniciado la colaboración con la Federación en el libro blanco que se quiere realizar sobre los caminos. Estamos dispuestos, por supuesto, como ya hemos tenido varias reuniones con Jorge, con Juan, con Pilar, a colaborar en lo que haga falta, y efectivamente a nosotros desde la subdirección nos interesa especialmente el tema del patrimonio inmaterial porque lo trabajamos mucho desde otro programa que se llama Cultura y Ruralidades, y bueno, pues obviamente también es un tema al que nos queremos adherir y que queremos ayudar en lo que haga falta para a la Federación en este trabajo. Así que nada, muchas gracias. Gracias, María. Espero que estéis escribiendo muchísimas preguntas. Tenéis aquí a José Manuel que os las puede recoger, o las traéis aquí, que así no nos hacéis trabajar a nosotros. Además, ya tenéis una visión del trabajo en materia cultural de la Federación, esa visión de la preocupación por el patrimonio inmaterial que nos ha dado Rafael, la visión antropológica. Y ahora tenéis el trabajo que se está haciendo desde el Consejo Jacobeo, y nos queda la última aportación, que es la de Mari Carmen Martínez Insua, que imagino que nos va a dar esta visión del tema cultura en el camino desde la Xunta de Galicia. Ella es natural de Santiago de Compostela, licenciada en Derecho, obtuvo el diploma de directivo y es titulada en el curso superior de Derecho Público. A nivel profesional es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración y también de Gestión de la Xunta de Galicia desde 1993, desde Xacobeo 93, mira qué oportuno. Comenzó su carrera administrativa en la Dirección General de Recursos Humanos del Sergas, que para los que no sois gallegos os diré que es el Servicio Galego de Salud, como asesora técnico-jurídica, pasando a continuación a desempeñar cargos en la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes. En 1996 pasó a prestar servicio en la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, primero en personal y promoción estudiantil y después en las jefaturas de servicio de programación, contratación y equipamiento. También ostentó responsabilidades de apoyo técnico y administrativo en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia en la Consellería de Hacienda, Facenda. En los años 2009 y 2013 desempeñó el puesto de subdirectora general de Construcciones y Equipamiento de la Consellería de Educación y desde 2013 es responsable de la Dirección Xeral de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y universidades, cuando quieras. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación para formar parte de esta mesa y acompañaros a todos vosotros y saludaros expresamente, no solo a mis
compañeros de la mesa redonda, sino también a todos los presentes. Me toca, lógicamente, dar la visión y plantearos los desafíos que a nosotros nos surgen como pues el Camino de Santiago, un bien patrimonial. Un bien patrimonial que, lógicamente, debe gestionarse teniendo en cuenta la conservación y la protección del mismo. Como bien decía Rafael al inicio de su intervención, una de las asociaciones que tiene la cultura es precisamente el conjunto de conocimientos y tradiciones que caracterizan a un pueblo. Para mí, la cultura pues, es una creación del pueblo que arranca, lógicamente, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y que se impulsa hacia el futuro a través de todas las transformaciones económicas, sociales, industriales y científicas. Entiendo que una cultura de un país está vinculada o por lo menos afectada por dos fenómenos. Uno de ellos, el de la despoblación o el abandono del medio rural, ya que puede suponer una alteración con respecto al patrimonio del que disponemos en aquellos núcleos rurales e incluso a su patrimonio etnológico. Y por otro lado, el incremento de las áreas urbanas que lógicamente actualmente y sobre todo pues, con la evolución de las nuevas tecnologías, cada vez más se preocupa esa población de todo lo que son las mejoras en el medio ambiente, una vida sana, y esa vida sana precisamente la van a encontrar en el ámbito rural. Por lo tanto, si bien son dos polos, el rural y el urbano, ambos confluyen y se justaponen para elaborar un paisaje. Este paisaje es precisamente lo que caracteriza a nuestros caminos de Santiago. En el ámbito del patrimonio cultural, este bascula jurídicamente sobre el concepto de la conservación. Como os decía, desde nuestra visión, pues lógicamente el camino es un bien patrimonial que heredamos, un bien patrimonial que debemos de transmitir a nuestras generaciones futuras. Por tanto, la protección, el fomento y la conservación de los territorios históricos del Camino de Santiago vienen o han venido a orientar una herencia histórica que hemos tenido y la proyectan hacia pues, las demandas de los ciudadanos del siglo XX y del siglo XXI. Ahí creemos que ha radicado pues el éxito que ha tenido las rutas jacobeas en estos últimos periodos, puesto que se ha podido, a través del resurgir de la peregrinación, se ha llevado a cabo una dinamización económica, social y cultural importantísima para nuestros territorios. Los poderes públicos nos encargamos de la protección del patrimonio cultural y de la gestión de los caminos. Y estas obligaciones que tenemos, pues lógicamente nos llevan a plantearnos múltiples desafíos. Desafíos como, por ejemplo, la preservación de la autenticidad de los territorios, mimando aquellas pervivencias arquitectónicas, artísticas, históricas y arqueológicas que tenemos en todas las rutas jacobeas. Estableciendo, sabemos que son algunos de los caminos patrimonio mundial y por tanto debemos de conseguir la excelencia de estos caminos, siguiendo las directrices operativas y lógicamente los criterios de ICOMOS.
A mayores entendemos también como un desafío una labor pedagógica que debemos de hacer hacia los operadores públicos y privados de cara a establecer un equilibrio perfecto entre lo que es el bien patrimonial y su protección y el desarrollo económico que puede llevar consigo. Otro reto importantísimo es la fijación de población en estas rutas jacobeas. El apoyo a la agricultura, a la ganadería en estos territorios, lógicamente nos va a permitir definir un paisaje y un territorio histórico que proteja precisamente a esos peregrinos o que acompañe a esos peregrinos a lo largo de todo su recorrido. Cuidar, como bien decían tanto Rafael como el señor Tejerina, el valor inmaterial de la peregrinación, cuestión que nosotros entendemos esencial porque bueno, pues es el núcleo que va a generar y que va a posibilitar que estos bienes patrimoniales se mantengan. Ese cuidado creemos que se debe de hacer manteniendo una oferta cultural, tanto material como inmaterial, de excelente calidad. Y vemos al peregrino, como bien decía el señor Tejerina, no exclusivamente como un turista, sino como una persona que hace un recorrido, que hace un camino, buscándose a sí mismo e incluso bueno, pues, convirtiéndolo en una realización personal. El Camino de Santiago debe de ser un territorio ambientalmente totalmente atractivo. Creemos que una experiencia extraordinaria y maravillosa es recorrer una ruta en donde bueno, pues el paisaje y la vegetación te acompañen a lo largo de toda tu meditación o de toda tu travesía espiritual. Creemos que no es bueno convertir las rutas jacobeas en parques temáticos, sino que realmente sea bueno, pues un ámbito en donde poder encontrarnos a nosotros mismos en lo que es nuestro caminar hacia la meta, que es precisamente la Catedral de Santiago y el sepulcro del apóstol. Y, como bien decía Rafael, comprendo y exactamente pienso lo mismo. Para nosotros y para mí especialmente, el camino es algo muy vivo. La protección o la conservación de las rutas, lógicamente, debe de ser totalmente compatible con un desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible, incluso esa protección, debe de ser la propia que lo impulse. Esto pues viene a significar, como os podéis imaginar, un reto para los poderes públicos, un reto para nuestra Dirección Xeral, porque entendemos que es totalmente necesario que se compatibilice perfectamente lo que es la conservación y la protección de un bien patrimonial con lo que es el desarrollo económico y social de unos pueblos, de unas ciudades que están muy directamente vinculadas a la peregrinación jacobea. Creo que un apoyo a una rehabilitación inteligente desde el punto de vista arquitectónico es esencial por parte nuestra como poderes públicos. También debemos de apoyar una buena integración económica, tanto agraria como ganadera, porque eso nos va a permitir tener un paisaje específico y, evidentemente, la adopción y el permitir la realización de nuevos usos totalmente respetuosos con lo que es el territorio histórico. Para concluir, bueno, pues lógicamente mi ámbito competencial es la preservación y la protección patrimonial de unas rutas de peregrinación que tienen una significación mucho más allá de lo meramente material, una significación
tremendamente inmaterial y espiritual. Por tanto, considero, y con ello quiero acabar, que los desafíos que se nos proponen a los poderes públicos suponen crecimiento, maduración y la búsqueda, lógicamente, de nuevas oportunidades. Galicia es una comunidad autónoma privilegiada porque en ella tenemos a la Catedral de Santiago, tenemos ahí al director de la Fundación Catedral y él sabe perfectamente qué significado tiene estar en la Catedral de Santiago y ser la comunidad autónoma receptora y meta de todas las peregrinaciones que llegan a lo largo de todos los recorridos en España y en el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado todos a Santiago. Entonces ahora tenemos tiempo, ya hemos llegado a Santiago, ya nos podemos relajar, dejamos la mochila en donde sea y nos vamos a hacer preguntas. Como hemos llegado a Santiago, nos vamos a hacer preguntas. Es lógico, ¿no? Eso es cultura. Vamos entonces justamente con eso, con las preguntas que varios de vosotros, 7 o 8 tengo aquí, que habéis realizado, pero bueno, mejor que esto, hemos acabado bien de tiempo, hemos llegado sin muchas ampollas a Santiago y son y 25 hasta las 2, ¿no? 2 menos 5, dice aquí Quintas. Cualquiera le lleva la contraria. Bueno. Sí. Bueno, 2 menos 5. Empezamos con la primera. Voy, si veis que, porque es traducir la letra a los amanuenses que han escrito, no es fácil. Soy fundador, primera pregunta, y a ver quién quiere responderlo, y si no, pues a ver qué pasa. Yo la voy a plantear porque tiene que ser así. Soy fundador de la Asociación Gerunda en Girona. He dado 2 conferencias en la universidad y ahí fue todo. ¿Qué se puede hacer más? ¿Qué más se puede hacer para integrar a la juventud en el camino? Quizá tú que has hablado de este tema, si podéis hacer más todavía. Nosotros, o alguien de una claro, asociación, quien quiera, Isidro, sí. es una buena pregunta. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas que se pueden, hemos comentado cosas que se pueden hacer. Ayer también comentamos por la noche, ¿no? Pues es verdad que las asociaciones ya están haciendo su labor en los colegios, en los institutos. Nosotros, yo ya les digo que de los proyectos que solemos poner en marcha, muchos tienen que ver con niños y adolescentes. Y bueno, pues es verdad que nuestro alcance es un poco más reducido porque tenemos, digamos, un territorio tan amplio que al final tenemos que hacer como acciones quirúrgicas, ¿no? de pequeños, como esto que vamos a hacer ahora, pero es verdad que al final la gente que está más pegada al terreno es la que puede hacer esa labor más del día a día, ¿no? de transmitir estos valores de los que se ha hablado aquí y de ser el ejemplo para los jóvenes. O sea que yo creo que también las asociaciones tenéis la palabra para hablar de este tema, ¿no? Sí, sí. Adelante. Bueno, yo creo que al respecto de la presencia de la juventud en el camino hay que constatar un dato que me parece indiscutible y es el altísimo porcentaje de jóvenes peregrinos, ¿eh? Eso no lo podemos perder de vista. O sea, sobre todo en verano, que es tiempo de vacaciones, porque muchos son estudiantes, son muchísimos los jóvenes que hacen el camino. Esta mañana Jesús Sánchez Adalid comentaba cómo pues, él organizaba peregrinaciones con jóvenes. Esos 8 años en los cuales yo trabajé como hospitalero voluntario en algunos albergues, trabajaba con un grupo de jóvenes alumnos míos. O sea, la presencia real en la peregrinación, el Camino de Santiago, de los jóvenes es muy, muy numerosa. Otra cosa es la pertenencia de los jóvenes a las asociaciones, que ahí somos todos muy conscientes de que no hay muy pocos, hay muy pocos. Entonces sí, la pregunta es pertinente. ¿Y por qué hay tan pocos? Bueno, yo me permito dirigiros la mirada a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos. Creo que los aquí presentes y otros como vosotros que no están,
promuevan un poquito, ¿no? Porque vosotros sois los depositarios de mucha memoria del camino, de mucha tradición, de mucha cultura de la peregrinación. Y a lo mejor una labor muy importante que tenéis que hacer es justamente ofrecer ese legado para empezar en el propio medio familiar, ¿no? Porque, repito, creo que estamos todos en esta misma convicción. Es justamente el ámbito de las asociaciones, que por lo demás son indispensables, donde más notamos justamente la ausencia de jóvenes que, sin embargo, peregrinan masivamente, sobre todo en los meses de verano. Yo lo que sí puedo hablar muy brevemente es de la experiencia que tenemos desde la asociación. Aquí hablaba Gonzalo de que son muchos los jóvenes que van al camino, eso es cierto. Son muy pocos los que se acercan a las asociaciones, los que se integran. Eso ha pasado siempre. Pasa con las asociaciones del Camino de Santiago, pasa con las hermandades, con las cofradías, pasa con todo, hasta con algo que no tenga nada que ver a nivel religioso. Pero sí puedo decir una cosa. Cuando nosotros hacemos alguna actividad en el campus universitario de Córdoba, lo hacemos siempre, porque cuando tenemos más vinculación desde el área de ciencias, curiosamente, no ni siquiera desde filosofía y letras, sino desde ciencia. Porque es lo que engancha más a los alumnos, que salen a investigar cualquier aspecto concreto de cualquier aspecto naturalista o paisajístico del camino a lo largo de la provincia o fuera. Tengo que decir que los alumnos se enganchan, de alguna manera, pero los que más se enganchan son los Erasmus. Los alumnos Erasmus. Los nacionales, digamos, los cordobeses, van, por supuesto, porque están ahí, no se les obliga, se hace desde el aula de naturaleza, que es algo voluntario, van muchos, pero los que demuestran más interés son los alumnos que vienen de fuera, los extranjeros, Erasmus, y son los que luego van a continuar el camino, lo hacen, ¿no? Esa es una experiencia que tengo yo, una apreciación que tengo. Por otra parte, no es lo mismo, los peregrinos, los chavales van al camino, claro que sí, pero alumnos y jóvenes que vayan con una cierta inquietud cultural o investigadora, de alguna manera, algo de eso, son pocos realmente. Algo queda, nosotros lo intentamos hacer así. También lo hacemos con alumnos, lo hacemos casi todas las asociaciones, con alumnos de bachillerato, en los institutos y tal, y algo va quedando. Cada vez son más los institutos, al menos en nuestra área, en nuestro territorio, los institutos que plantean como viaje de fin de estudio ir a hacer una peregrinación a Santiago, hacer el camino, y vosotros lo veréis. En la semana antes de Semana Santa seguro que han venido aquí muchísimos chavales jovencillos de instituto. Vienen. ¿Que engancha o no engancha? No lo sé. Esa es mi experiencia, nada más. Bueno, vamos a continuar para que al menos todas las preguntas que tengo aquí se formulen. Una pregunta que yo creo que es para ti, María, como esta y la siguiente, porque no, tal y como es, desde Galicia es difícil responderla. ¿En las Islas Baleares hay algún proyecto de colaboración con la Universidad Illes Balears? No, nosotros, además, directamente con las universidades, que sería más a lo mejor un tema de educación, pero directamente ahora mismo con Baleares no tenemos ninguna colaboración porque las comunidades que no forman parte del Consejo Jacobeo, pero que forman parte de otros grupos de trabajo que hay sobre el Camino de Santiago, y de ahí los proyectos que hemos hecho en comunidades fuera del Consejo Jacobeo. Que yo sepa, en el de la Conferencia Sectorial de Cultura no está las Islas Baleares, sino es en el de Turismo, pero nosotros en Cultura ahora mismo, con relación con Baleares, no tenemos ningún proyecto en marcha, ni tampoco tenemos un interlocutor. Que vale. No ha habido digamos, esa conexión, no ha habido ese interés. Vale, también para ti, sigues trabajando. Has hablado, María, de la colaboración con con instituciones autonómicas en determinados proyectos. Pregunta, ¿podrá haber ese tipo de colaboración en proyectos directamente con las asociaciones del Camino de Santiago o con administraciones de menor rango que las autonómicas? Imagino que de eso ya hay. Sí, yo como ya he dicho, nosotros tenemos contacto directo con la Federación habitualmente y hemos tenido proyectos conjuntamente y todo lo que se pueda vehicular a través de la Federación, pues es que estamos dispuestos. Hemos tenido varias reuniones, o sea que es que trabajamos en colaboración en los proyectos que ellos nos proponen y, bueno, pues o sea que no tenemos problema ni tampoco en trabajar con ayuntamientos, porque de hecho los proyectos que he presentado, obviamente exactamente, es que nuestro interlocutor es la comunidad autónoma y luego a través de ella el ayuntamiento, y tanto la exposición como el proyecto que se va a realizar estamos en interlocución con el ayuntamiento, que es quien nos pone los medios allí en el terreno, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Claro.
Más para ti. ¿Cómo conocer, pregunta, cómo conocer las condiciones para difundir y colaborar en el proyecto de cultura y música para jóvenes de 15 a 25 años? Sí, en la página del Consejo Jacobeo, que está dentro de la página del Ministerio de Cultura, bueno, si buscáis Consejo Jacobeo en Google es lo primero que sale, hemos hecho una pestaña especial sobre el proyecto Palabras a un Camino. La cuenta de Instagram que teníamos del Jacobeo 21-22 se ha reconvertido para este proyecto. Vamos a abrir una cuenta de TikTok porque obviamente jóvenes, música, pues tenemos que utilizar TikTok. Y entonces yo os digo que en la página web iremos colgando todos los materiales para la difusión. Las inscripciones para participar en el proyecto se iban a abrir creo que hoy. Y bueno, lo vamos a vehicular a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por supuesto, pero vamos, que en la página web del Consejo iremos colgando la información sobre todo el proyecto. Bien. Vamos extraordinariamente bien de tiempo. La siguiente. Yo voy a leer la pregunta textual, sin cambiar ni una coma. El camino, según han expuesto los ponentes, es un bien indudablemente de cultura e historia. ¿No es una contradicción que la Xunta de Galicia lo incluya, mayúsculas, en turismo? Puntualiza el autor o autora. La pregunta, ¿a quién va dirigida? Para todos, puede que Rafael pueda contestar mejor o tal vez Mari Carmen, o los dos. Los dos. A ver, lógicamente, bueno, pues el Camino de Santiago es pues un ámbito que puede tener y que tiene, de hecho, múltiples facetas, ¿no? La Xunta de Galicia, como bien sabéis, tiene diferentes consellerías. Cada una de las consellerías somos responsable de unas determinadas materias y, por tanto, de ahí que el Camino de Santiago pues esté diversificado en dos organismos distintos. Por un lado, la Consellería de Cultura y Educación es responsable de todo lo que respecta a la protección y conservación del Camino de Santiago, porque nosotros sabemos que los caminos son bienes patrimoniales, por nuestro texto normativo son bienes catalogados o incluso dos de ellos son bienes de interés cultural y, por tanto, sí deben de estar sometidos tanto ellos, las trazas, como el territorio histórico definido en cada uno de los caminos debe de estar sometido a autorización de nuestra Dirección General. Eso por un lado, pero por otro lado, lógicamente, el Camino de Santiago tiene su vertiente de divulgación, de promoción, y esos ámbitos competenciales son los que le corresponden a la Agencia de Turismo de Galicia. De ahí, bueno, pues que ambas converjamos en el camino. Rafa, como es gerente de la sociedad... Bueno, hay un esfuerzo que sería ahora. Pero yo creo que tampoco hay que tenerle miedo a que haya una... Porque el Camino de Santiago es un fenómeno turístico, queramos o no queramos. O sea, eso es inevitable. Hay una gestión de ámbito turístico que hay que acometer. Hay una dialéctica, evidentemente, y hay una tensión entre unas cosas y otras, pero tampoco tenemos... Eso hay que gestionarlo y, evidentemente, una gestión de todo lo que tiene relación con este aspecto turístico del Camino de Santiago y cada vez más, y tenemos que evitar, por eso es buena quizá esta duplicidad, porque evitamos que solo la gestión esté centralizada en un sitio para que esa tensión, esa dialéctica pueda evitar que solo sea gestionado con unos parámetros turísticos el Camino de Santiago, que no puede ser gestionado solo con parámetros turísticos. Eso estamos de acuerdo. Pero si evidentemente, si tenemos 400.000 compostelas o no sé cuántas fueron el año pasado, eso tiene que hay una gestión de infraestructuras, de equipamientos, etcétera, etcétera, que tiene que abordarse desde un ámbito turístico, nos guste más o nos guste menos. Podemos cuestionar si los criterios que se aplican en esa gestión respetan los valores que tiene el Camino de Santiago, respetan y contribuyen a la difusión de esos valores o no. Eso es otra discusión. Pero, evidentemente, con la dimensión que tiene en estos momentos, yo creo que una gestión o algún tipo de gestión desde el ámbito turístico tiene que abordarse. Bien.
continuamos. Perfecto. O si alguien del público quiere hacer, como vamos bien de tiempo, si alguien quiere hacer muchas cosas. Bueno, pues lo vamos, guardaros las preguntas para el final, porque nos quedan aquí 2 preguntitas y después entramos en estas cuestiones. Venga, rápidamente a Gonzalo Tejerina. Su presentación refleja que detrás de la peregrinación late una buena teoría antropológica. El hombre como homo viator en búsqueda de valores altos. Pregunta, ¿tiene alguna idea o propuesta para que llegue ese planteamiento a los 400.000 peregrinos que llegarán, ya llegaron el año pasado, este año a la oficina del peregrino? Quizá tengan noticia de lo que es la ACC. La ACC es Acogida Cristiana en el Camino. Es un proyecto de iglesia que ha tenido su punto de... se ha originado en Santiago de Compostela, yo he participado ahí desde el comienzo, y la ACC es esto, un proyecto de presencia cristiana en el camino, justamente para hacer un ofrecimiento religioso. Religioso, evidentemente, como tal ofrecimiento, para quien desee participar en él a lo largo de la peregrinación y de modo especial en los albergues de la iglesia, que son bastantes. Ese es un recurso importante. En la Catedral de Santiago, como siempre, creo que hay muy buena atención religiosa al peregrino. Y luego, en las diócesis que organizan, como contaba Jesús Sánchez Adalid, peregrinaciones propias todos los años, se ofrece un acompañamiento religioso. Así, en general, yo creo que hay que decir que la Iglesia española, también francesa, desde hace unos 20 años ha visto que el Camino de Santiago es un ámbito importante de presencia cristiana para mantener vivo, para quien lo desee, justamente el sentido religioso y cristiano de la peregrinación y del camino compostelano. En este momento son ya unas cuantas las comunidades religiosas que se han ido plantando al borde del camino para hacer exactamente esto, una acogida específicamente cristiana, naturalmente para quien la desee. Hace 25 años esto no existía. En este momento, repito, ya hay unas cuantas, ya son muchas, pequeñas comunidades religiosas en el camino, en los caminos, dedicadas, para quien lo desee, a momentos de reflexión y de celebración de la índole religiosa y cristiana del Camino de Santiago. En general, a mí me parece que la Iglesia tiene una apuesta importante por lo que llamamos la pastoral del camino, que, repito, tiene un medio fundamental en la ACC, Acogida Cristiana en el Camino, que es el órgano, en definitiva, que promueve y que promociona esta atención espiritual. Evidentemente se podría hacer más, pero yo creo que hay una presencia y un compromiso importante de la Iglesia para ofrecer a quien lo desee una dimensión cristiana o religiosa de la peregrinación. Eso recuerda un poco a las antiguas comunidades de oración del camino, medievales. Bien. Última pregunta. ¿Cómo hacer cooperar? A ver quién se anima. ¿Cómo hacer cooperar mejor el mundo de la investigación histórica con la tradición y el mundo peregrino de Santiago? O sea, entiendo que es un poco el mundo del peregrino como tal con el mundo de la investigación relacionada con el camino. No sé, Isidro, tú, por ejemplo. Yo lo que sí puedo decir, hombre, la experiencia que tengo en esto, es que es fundamental que, en este caso desde la Federación Española, en otro caso, las páginas que nosotros estamos conectando, como puede ser el Instituto de Investigación Jacobea de Francia o cualquiera otra de las asociaciones, puedan ofrecer a cualquier persona que se acerque con cualquier tipo de inquietud a esa página web, por intentar un poco indagar, digamos, meterse un poquito más en el mundo cultural del camino, que tenga fácil acceso. Es decir, hasta ahora, y es lo que yo creo que pretendemos, hasta ahora
parece que el mundo cultural, en el sentido, digamos, gordo, potente, ¿no?, de investigación, de publicaciones fuertes, de desarrollo, quedaba reducido un poco, daba la impresión de que quedaba reducido un poco a unos ciertos ámbitos que están muy bien, que están ahí, porque son los que impulsan y los que sacan. Pero el resto de la gente, mucha gente, cuando nosotros hemos colocado algún documento de estos que hemos dicho, que están accesibles en la página web, son públicos, del Ministerio de Cultura en Pares, cuando lo hemos puesto en la página web, se han quedado asombrados cuando han visto que hay documentos, muchos documentos referidos a su territorio, a su pueblo, a su zona, y que ni los conocían, y que forman parte de la historia y de la cultura de ese territorio. No sé si me estoy explicando o no, la verdad es que la pregunta es compleja, pero ¿cómo hacer que desde las asociaciones, desde nosotros, se llegue a difundir o a divulgar esa cultura, digamos, con mayúsculas, que no tiene por qué ser así? Yo creo que viene en gran parte de la mano de la federación, en este caso de las asociaciones, de volcarse y haciendo pequeñas cosas que no son muy complicadas. ¿Me explico? Lo mismo los rituales estos que decía antes, las leyendas. Cuando esté publicado, habrá leyendas que muchos de los que estamos aquí, en tu territorio, que sabes que han existido, pero que ni las conoces y están ahí. Y siguen existiendo. Leyendas sobre el camino sobre Santiago. Eso por una parte. Y por otra, cuando nosotros pretendemos desde la Federación, desde Cultura, indagar, no digo ya investigar, que sería muy fuerte, indagar simplemente determinados aspectos de la cultura inmaterial para que luego se reflejen y tengan acceso. Termino. No solamente estamos ciñéndonos a todo, a lo que es el trazado del camino, o sea, lo que está pegado al camino a la vera, sino en general. Si nosotros estamos investigando sobre fiestas de Santiago, ahora es asombroso porque hay infinidad de fiestas en multitud de pueblos, muchísimas. Sí, sí. Y tienen que ver con Santiago. Entonces, cuando hablamos de Camino de Santiago y cultura jacobea en general. Es Santiago el motor de esto. No sé si me estoy explicando. Rafa. Yo quería, en este sentido, de esta vinculación entre el ámbito académico de investigación y el mundo peregrino, reivindicar, ahora lamento que no esté Pablo Caucha aquí, No, está allí. Te tenía antes aquí. Reivindicar el papel del Comité Internacional de Expertos, sobre todo porque vinculaban esta doble condición. No, decía que Caucha es como las partículas cuánticas, no se sabe muy bien dónde está. Porque combinaban muy bien esta doble condición. Muchos de los miembros de este comité eran importantísimos investigadores y personas del mundo académico con un gran bagaje de investigación y conocimiento, pero también eran peregrinos de los que caminaban y de los que iban. Yo creo que existe mismo la figura de Miguel Taín, como que hablaba hace un rato como responsable de la Cátedra del Camino de Santiago. Es una persona que tiene esta doble vinculación. Yo creo que esto, reivindico el papel de ellos y animo a que siga siendo así, ¿no? Que el mundo académico también se vincula al movimiento asociativo como una manera también de que esto no vaya cada uno por un lado. Si quiere. A ver, entonces nos quedan como 6, si acabamos a menos 5, ¿acabamos? ¿Qué? Hay 50, o sea, en 5 minutos. A ver, ¿alguien que quería preguntar por aquí antes? ¿Qué? A ver. Esta era una mesa que la hemos traído intencionadamente. Ponte de pie y mira para allá porque si no, no te van a escuchar. O cojo un micro de estos. ¿Quién necesita? Rápido, que nos quedan 4 minutos solo. Esta era una mesa que intencionadamente hemos traído a las personas que hemos traído. Yo creí que se iban a tocar algunos otros aspectos, pero contestando a Rafael, un tema, muy bien, me parece genial el tema, pero aquí el tema que tú hablaste es un poco el tema económico. Yo creo que el problema de las peregrinaciones surge un problema muy serio. Yo creo, bueno, yo soy de los viejos, que eso se está turificando muchísimo. Y se están perdiendo los valores esenciales del camino. Y eso es lo que había... No sé, algo falla, las asociaciones fallamos o algo falla. Entonces, eso sería para hacer un congreso solo exclusivamente de eso. Pero yo creo que como asociaciones debemos intentar
hablar un poco de eso, porque será, si de este congreso sacamos una de las conclusiones que puede ser cómo afrontar, dejar en valor, o sea, fomentar los valores espirituales del camino, en fin, sería un tema importante. Y perdonad que me extienda porque hay mucha más gente que quiere hablar. A ver. A ver, allí está la... Y Juan Ramos ahora también. Bueno, es que ahora como abras la explica. Pero que hagan solo una pregunta. No, solo 3 minutos quedan, ¿eh? Hacer solo pregunta, por favor. Y que sea relacionado con el tema, cultura y camino, desafíos culturales en el camino. ¿Se puede? ¿Se puede estudiar los viejos ritos que teníamos los peregrinos a la llegada a la catedral? A la vez, potenciar, como se hizo en un año santo, el abrir todas las iglesias, a ser posible de todas las comunidades. En Galicia se hizo. Gracias. Eso en Galicia se hace, sobre todo en los años santos y en verano, y en las demás comunidades también hay algún caso, pero bueno. Castilla y León, sobre todo. Sí. En cuanto a los ritos en la catedral, pues se están estudiando, se está avanzando en eso poco a poco, en base sobre todo a los relatos de peregrinos históricos, siglos como el que vimos antes, el de Etienne Bonnet, peregrinos históricos desde el siglo XII, que tenemos el primer relato de peregrinos en el libro V del Códice Calistino, y bueno, aunque ahí no habla mucho de los ritos en la catedral como tal, sí, después hay relatos posteriores que tal, y se están empezando a estudiar, sí. ¿El abrazo al apóstol va a ser recuperado? No, eso yo no puedo responder. Ahí está, ahí Daniel puede responder. A ver, allá, Juan. Bueno, a ver, Daniel, ¿quieres...? No. ¿Qué? A la tarde, vale. Entonces, Juan. No, estaba allí. Ahí, perdón. Bueno, buenas. Yo soy el de Gerunda. Gerunda. He hecho la pregunta por varias razones. Estoy de acuerdo que hay mucha juventud que va a hacer el camino, los mayores, y es que casi no tenemos fuerza. Y el ejemplo es que di 2 conferencias en la Universidad de Gerona. Sí. Ofrecí una caminata dentro de la ciudad, que es jacobea, por sus monumentos, y no se apuntó nadie de 2 cursos de la universidad. Solamente uno, quizá por su interés, me pidió ser tutor de una tesis para hablar del Camino de Santiago. Eso me alegró y estuve muy satisfecho por ello, pero no dio resultado para que nadie caminara, que yo sepa, incluso el que hizo la tesis. Se ha hablado de que Baleares no hay intervención para el camino. Posiblemente sea porque el mar que nos une o nos separa lo dificulte. Pero pregunto, ¿hay inversión para Cataluña? Nada más, gracias. Juan. Y acabamos ya, ¿eh? Gracias. Soy presidente de una asociación establecida en Andalucía, en la Asociación de Sevilla. Más el micro. En la Asociación de Sevilla. Quería hacerle una pregunta a María. Resulta que las asociaciones andaluzas llevamos ya 30 años trabajando por el Camino de Santiago. Somos la comunidad reconocida en los últimos años que más peregrinos envía al Camino de Santiago. Sin embargo, nos ocurre una cosa. Andalucía no está metida en el Consejo Jacobeo. La pregunta es, no sabemos el por qué, pero la pregunta también quiero hacerla. ¿Qué podemos hacer las asociaciones andaluzas para que Andalucía esté en el Consejo Jacobeo? Gracias. Hola, ya he comentado que efectivamente el Consejo Jacobeo ahora mismo, como decía la directora general, son las comunidades autónomas del norte, los caminos históricos a Santiago y que están declarados Patrimonio Mundial, además del Camino catalán. Como ahora mismo no está sobre la mesa la ampliación del Consejo Jacobeo a otras comunidades autónomas, se han creado grupos de trabajo en los que participan las comunidades autónomas. Hay uno en el ámbito de cultura y hay uno en el ámbito de turismo, en los que yo sepa, en el de cultura participa Andalucía, y de ahí surge el hecho de que la exposición fuera a Sevilla, porque nosotros ofrecimos este proyecto a las comunidades autónomas del grupo de trabajo que se creó, de hecho,
porque, como os digo, ampliar el Consejo Jacobeo es una tramitación normativa muy larga y se necesitaba de cara al Jacobeo 21 y luego 21-22 algo más ágil. Se creó un grupo de trabajo en el que participa Castilla-La Mancha, participa Andalucía, participa la Comunidad Valenciana, o sea, participa Madrid, quiero decir que hay otras comunidades autónomas. Y de ahí hay proyectos que se han ofrecido a realizarlos en colaboración con otras comunidades autónomas y se han hecho. O sea, que no es una cuestión de que no queramos, sino simplemente de que el Consejo se ciñe a unos caminos que tienen una particularidad específica, pero que existen otros órganos en los que estamos trabajando, en los que se pueden trabajar con las comunidades que no forman parte del Consejo Jacobeo. Por tanto, ya os digo que el proyecto de la exposición se ha circulado por toda España, el proyecto la segunda parte del proyecto que he explicado, que será el concurso, también se ofrecerá a otros jóvenes de otros caminos de Santiago, o sea que no es una cuestión de que solo queramos trabajar con unas comunidades. ¿Sí? En Aragón, una parte de nuestros caminos está el camino francés, incluido en el Patrimonio de la Humanidad y, por supuesto, en el Consejo Jacobeo. Sin embargo, el resto de caminos y el que nosotros en este momento estamos intentando difundir, que es el que procede de Cataluña, no está en el Consejo. Sí, sí está. No está. Bueno, es que Cataluña forma parte del Consejo. No, pero está el ramal del Ebro. Pero es que no es cuestión... No, lo digo esto... No vamos a entrar ahora, lo pueden hablar. Lo digo porque... No, perdón un minutito, porque quizá la Comunidad Autónoma de Aragón debería incluirse en ese trabajo. Pero hay una cosa, nosotros en el Consejo, o sea, es verdad que están las rutas Patrimonio Mundial y hay unas comunidades y Galicia tiene muchos caminos y no quiere decir que nosotros no hagamos cosas solamente en las rutas Patrimonio Mundial. La exposición estuvo en Pontevedra, que es camino portugués. O sea, digamos que no solamente que la comunidad autónoma quiera también que se hagan las cosas en esos, porque por ejemplo ahora la actividad que vamos a hacer en mayo se hace en Castillo de Jaca, pero que podían haber elegido otra localidad. Es constructiva, cómo hacerlo, cómo invitar. Nosotros ya hemos contactado con ellos, pero cómo hacer que fluya esa colaboración para que trabajen en ese tema. Pues con la comunidad autónoma. Bueno. A ver, solo terminar que, pues que si desde también el Consejo se puede invitar a las comunidades en las que está el camino y no forma parte, igual llegamos antes. Gracias. Venga, gracias, terminamos. Punto final.